Hola a todos y todas, bienvenidos al aula virtual Comunicación ELA. Yo soy profesor Manuel Pineda y comenzamos con esta nueva aventura de aprendizaje. En esta oportunidad los acompañaré en el desarrollo de la experiencia de aprendizaje 9 titulada Asumimos compromisos para los beneficios del Bicentenario. El día de hoy empezaremos con la actividad número 1 que lleva por título Leemos textos sobre los problemas que amenazan a los ejes del Bicentenario, que corresponde al área de comunicación. Va dirigido para los estudiantes de primer y segundo grado de secundaria. La competencia que vamos a trabajar es: lee diversos tipos de textos escritos en lengua materna. Y el producto final de esta actividad será 1. Identificar las ideas importantes de los textos leídos. 2. Realizar inferencias a partir de la información de los textos. 3. Organizar la información más importante de los textos leídos y del diálogo con los mayores de nuestra comunidad mediante un organizador visual. Ahora sí, iniciamos el camino para lograr nuestro propósito, analizando textos sobre los ejes del Bicentenario y los problemas que están impidiendo que se cumplan. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Recordemos que el propósito que debemos lograr en esta experiencia de aprendizaje es establecer compromisos y propuestas de solución para asuntos públicos priorizados en nuestra comunidad, región y país, consolidando los ejes del Bicentenario. ¿Correcto? Bien. En primer lugar, reflexionamos. Para ello, vamos a leer una adaptación de la introducción de la Agenda de Conmemoración del Bicentenario de la Independencia del Perú y luego respondemos las preguntas planteadas. Entonces, invitamos a una estudiante para que haga la lectura oral del texto. Adelante. Gracias. La conmemoración de los 200 años de independencia del Perú es una oportunidad única para imaginar, hacer y celebrar el país que queremos ser, como lo hicieron nuestros próceres y precursores en su tiempo, y forjar una nueva ciudadanía preparada para afrontar los desafíos de este siglo. Es así como el proyecto especial bicentenario de la Presidencia del Consejo de Ministros ha tomado este acontecimiento histórico para diseñar e implementar un plan estratégico de acciones y comunicación que responda a estas necesidades históricas urgentes. Por otro lado, la crisis sanitaria originada a raíz del brote de la COVID-19 en el país ha demostrado las profundas grietas que hoy persisten en el Perú, las desigualdades inaceptables que evidencian nuestras promesas incumplidas y el largo trabajo que aún tenemos por delante para construir una república de ciudadanos. En ese sentido, estamos frente a la urgencia de impulsar un cambio real y profundo, uno que nos lleve a construir un nosotros para alcanzar juntos el Perú que imaginamos de cara al tercer siglo de la República. Pensar y fortalecer nuestra identidad, en ser peruano, en las oportunidades que nos depara el futuro como nación unida y orgullosa, tiene que convertirse en un activo que incida directamente en el bienestar público. Es lo que soñaron los artífices de la independencia, lo que anhela la generación del Bicentenario y es el desafío que vamos a asumir. Muy bien, creo que ha sido clarísimo y hemos entendido todos. Ahora reflexionamos en base a las siguientes preguntas. ¿cuáles serán esas necesidades históricas urgentes que se mencionan en el texto? A partir de la información que nos proporciona el texto en el primer párrafo, en donde dice: la conmemoración de los 200 años de independencia del Perú es una oportunidad única para imaginar, hacer y celebrar el país que queremos ser, como lo hicieron nuestros próceres y precursores en su tiempo, y forjar una nueva ciudadanía preparada para afrontar los desafíos de este siglo. ¿Se dan cuenta? Han pasado 200 años, pero seguimos siendo igual o tal vez hasta peor en algunos casos. Nuestras autoridades no han podido solucionar grandes problemas que aquejan a nuestro país. Por ejemplo, sigue habiendo grandes brechas de desigualdades en salud, en educación y otros más. Entonces, ¿cuáles serán esas necesidades históricas urgentes que se mencionan en el texto? Cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social, terminar con la corrupción para que nuestro país progrese, entre otros. ¿De qué manera identificar estas necesidades nos ayudará a lograr nuestro propósito? ¿Cuáles son las necesidades históricas de los pueblos originarios? Conversemos con nuestros familiares para responder estas preguntas. A continuación, revisemos los textos del recurso 1, texto A, ejes estratégicos del Plan Bicentenario, y texto B, ejes del Bicentenario, que se encuentran en la sección Recursos para mi aprendizaje, en los cuales se exponen los ideales de nuestro Perú.
Recordemos que podemos aplicar la técnica del subrayado para identificar las ideas principales de los textos. Respondemos y opinamos. Pero antes de contestar las siguientes preguntas es necesario que revisemos el recurso 2, las inferencias, y que realicemos los ejercicios que nos proponen. Las inferencias. ¿Qué son las inferencias? Los textos nos proporcionan mucha información. En algunos casos, esta información no está escrita, pero con la lectura podemos llegar a entenderla. Entonces, inferir es llegar a conclusiones a partir de la información que tenemos acerca de algo. Las inferencias hechas a partir de una lectura se basan fundamentalmente en informaciones implícitas, es decir, aquella que ofrece el texto, aunque no sea expresada de manera explícita. Por ejemplo, de acuerdo con la afirmación, el agua es un recurso valioso del que depende la existencia de la vida en la Tierra. Podemos inferir que en la Luna no hay vida. ¿Correcto? Existen dos formas de realizar inferencias: por medio de la inducción y por medio de la deducción. Por medio de la inducción, a partir de varios datos particulares llegamos a una conclusión general. Por ejemplo, aquí tenemos los datos particulares. Miguel y Julio pasan muchas horas juntos después de clases. Se divierten jugando y conversando. ¿Cuál sería la conclusión general? La conclusión general sería que Miguel y Julio son amigos. ¿Correcto? Bien, ahora por medio de la deducción. A partir de una información general llegamos a una conclusión particular. Este proceso es más seguro para realizar inferencias. Por ejemplo, aquí tenemos la información general. La emisión masiva de gases de efecto invernadero está dañando la capa de ozono y poniendo en riesgo la vida en nuestro planeta. Aplicación a un caso particular sería: el dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero que pone en riesgo la vida del planeta. Pues bien, entonces aquí hemos visto ejemplos claros sobre las inferencias. Ahora sí, completamos los siguientes cuadros respondiendo las preguntas. En este bloque vamos a responder todas las informaciones explícitas del texto, es decir, las informaciones que están escritas literalmente en el texto. ¿Qué ejes tratan el problema de la contaminación ambiental? Muy fácil. Solo revisamos nuevamente el texto e identificamos. Como ven, los ejes que tratan el problema de la contaminación ambiental son: eje estratégico 6, recursos naturales y ambiente, del texto A, y sostenibilidad, del texto B. Y del mismo modo van a completar ustedes las siguientes preguntas. ¿Qué ejes buscan terminar con el centralismo de Lima? ¿Qué eje aborda el tema de la corrupción? ¿Qué eje aborda el tema del reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural? Y en este bloque realizaremos inferencias, es decir, sacaremos conclusiones a partir de la información implícita que nos proporciona el texto. ¿Correcto? ¿Comparten estos textos el mismo propósito? ¿Por qué? Si una empresa minera ilegal contamina el agua de un río que una comunidad consume, ¿qué ejes no se están cumpliendo? Cuando una familia no cuenta con una vivienda digna, aunque los dos padres trabajen mucho, ¿qué ejes no se cumplen? Totalmente fácil. Por ejemplo, para responder a esta última pregunta, nuevamente revisamos los textos. Como se dan cuenta, los ejes que no se cumplen son: eje estratégico 2, oportunidades y acceso a los servicios, del texto A, e igualdad de oportunidades, del texto B. Ahora les toca a ustedes responder a dos primeras preguntas de las inferencias. Ánimo, chicos y chicas, que ustedes sí pueden. Y seguimos respondiendo las preguntas del siguiente cuadro, en base a las informaciones del texto A, ejes estratégicos del Plan Bicentenario, y texto B, ejes del Bicentenario. Los textos tienen un lenguaje claro. ¿Por qué? Los ejes propuestos abarcan todos los problemas del Perú. ¿Cuáles no se mencionan? El eje estratégico del texto A y el
ejes 6 del texto B se han cumplido en las comunidades andinas? ¿Por qué? Obviamente que no, porque aún es evidente las enormes brechas de desigualdad en cuanto a la educación y salud y en otros aspectos más. ¿Qué debe cambiar en la población para que estos ejes se cumplan? Bien, chicos y chicas, las demás preguntas respondan ustedes, como repito, previa lectura atenta y comprensiva de los textos A y B. Seguimos, jóvenes y señoritas. Enseguida reflexionamos a través de la lectura. Los problemas que ponen en peligro los ejes del Bicentenario son muchos. En esta oportunidad nos vamos a enfocar en dos muy importantes: las consecuencias del efecto invernadero y la vivienda. Ahora leemos los textos del recurso 3, texto C, los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Y texto D, viviendas en el Perú, acceso, compra y precios, que se encuentran en la sección de recursos para mi aprendizaje. Conversemos con nuestros familiares o personas mayores de nuestra comunidad a partir de las siguientes preguntas. Recordemos hacer uso pertinente de nuestra lengua materna y segunda lengua. ¿Cuál es la consecuencia más negativa que causa el efecto invernadero en la Amazonía peruana? Los habitantes de estas zonas saben que, debido al aumento de la temperatura, el periodo de lluvias ha variado. Durante un año llueve cada vez menos. Sin embargo, se producen lluvias intensas que se concentran en menor tiempo. Esto ocasiona, por un lado, una mayor duración de los periodos secos y, en consecuencia, menor disponibilidad de agua. Y por otro, la ocurrencia de eventos meteorológicos extremos como inundaciones, lluvias intensas o huaicos, desprendimientos de tierra. ¿Cómo afecta esto a la vida de la comunidad y al desarrollo de las actividades socioproductivas? ¿Qué medidas se han tomado frente al problema de la deforestación? Mencionemos algunos ejemplos de problemas de deforestación en nuestra comunidad. Y por último, organizamos la información. Después de leer, ordenemos en un organizador visual la información más importante de ambos textos y del diálogo con los mayores de nuestra comunidad. Podemos elegir el organizador de nuestra preferencia, mapa mental, conceptual u otro. Hay que tener en cuenta que los organizadores visuales se eligen considerando el tipo de texto y la información que contienen. Por ejemplo, si tenemos un texto argumentativo sobre los dos puntos de vista opuestos, podemos utilizar un cuadro de doble entrada. Si el texto es expositivo sobre causas y efectos de algún tema en específico, lo más apropiado será emplear un diagrama de Ishikawa. O si es expositivo con información interrelacionada entre sí, un mapa conceptual. Aclarado el asunto, vamos a elaborar un organizador visual del texto C, los gases de efecto invernadero y el cambio climático. Primero veamos las características del texto y el tipo. Luego elegimos el organizador visual que vamos a usar, ¿correcto? Bien. Como vemos, el texto es de tipo expositivo, en el cual se evidencia claramente las causas y efectos del efecto invernadero y el cambio climático. Por lo tanto, lo más apropiado será emplear un diagrama de Ishikawa, ¿correcto? Entonces, procedemos a elaborar el diagrama de Ishikawa para organizar información del texto C. En mi caso, usaré la aplicación PowerPoint, aunque existen otros programas gratuitos. Empecemos. Abrimos la aplicación PowerPoint. Clic en Nueva presentación en blanco. Menú Insertar. Formas. Elegimos la flecha horizontal. Contorno de forma. Grosor y le damos en 6 puntos. Nuevamente, menú Insertar. Formas. Línea oblicua y la ubicamos sobre la flecha más o menos aquí. Ahora clic en formato de forma, contorno de forma, grosor y también le damos en 6 puntos. Hacemos una copia de esta línea, para lo cual clic derecho, copiar y pegar. También lo puedes hacer utilizando la tecla Control C y Control V. Para voltear la línea nos dirigimos al menú formato de imagen, clic en la pestañita de herramienta girar y voltear horizontalmente. Y lo ubicamos aquí arrastrando con el ratón.
Lo vamos a hacer solamente con una categoría. En esta parte vamos a poner las causas y aquí las consecuencias. Entonces, revisamos el texto nuevamente y extraemos la información. Una de las causas es, por ejemplo, quema del bosque y lo ubicamos aquí. La otra causa sería la deforestación y lo ubicamos aquí. El efecto de todas estas causas es, según el texto, cambio climático y calentamiento global, ¿correcto? Muy bien. Ahora elaboramos otro organizador visual sobre el texto de Viviendas en el Perú, acceso, compra y precios. Como en el caso anterior, analizamos las características del texto y el tipo. Luego elegimos el organizador visual que vamos a usar. En este caso usaremos un mapa mental. Lo puedes hacer manualmente o puedes elaborar con un programa gratuito que se llama Gitmate. Primero tienes que descargar e instalar en tu ordenador, es muy fácil de usar. Empecemos entonces a ver cómo nos va a quedar. Como ven, aquí ya tengo creado mi mapa mental sobre el tema que estamos tratando. Vamos a diseñar otro. Abrimos una nueva ventana. Ahora clic en nuevo mapa en blanco. Aquí en esta parte lo ponemos el tema principal. En este caso, viviendas en el Perú. Y tenemos todas las herramientas para diseñar nuestro mapa. Bueno, de esta manera quedaría nuestro mapa. Finalmente lo compartimos o exportamos, para lo cual nos dirigimos acá en la parte superior derecha de la ventana y aquí hay opciones para actualizar, compartir o exportar el trabajo. Por ejemplo, yo voy a exportar. Entonces hago clic en exportar. Aquí me habilita varias opciones. Yo voy a elegir imagen JPG y le damos en exportar. Elijo la ruta, lo voy a guardar en el escritorio y lo inserto en mi cuaderno digital. Bien, y llegó el momento de autoevaluarnos. Leemos bien cada uno de estos criterios de evaluación y colocamos un aspa de acuerdo a lo que consideremos. Y luego escribimos las acciones que tomaremos para mejorar nuestro aprendizaje. Gracias, eso es todo por ahora. Si te sirvió el material, dale me gusta, comparte en tus redes sociales y no dudes en suscribirte en mi canal para seguir subiendo más videos de contenido educativo. Chao, hasta la próxima oportunidad. Cuídense.